Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Seguimos hablando acerca de la fuerza del coraje. Como seguramente se acuerdan, esta serie viene en forma de diálogo entre tres personas, una llamada Itakura, otro Kanazawa y, por supuesto, el presidente Daisaku Ikeda. Así que cuando corresponde hablar acerca de lo que está diciendo uno de esos personajes, voy a mencionar su nombre primero, como en una obra de teatro, como en el guión de una obra de teatro. ¿Ok? Así que seguimos, sigue así. Dice Presidente Queda. La señora Parks juntó todo su coraje para decir su verdad, porque ella creía que estaba en lo cierto. No pretendía pasar a la historia. No intentó lucirse con su actitud. No se preocupó por lo que pudieran decir los demás. Hizo lo que hizo, simplemente porque creyó que era lo justo. Eso es coraje. El coraje siempre va de la mano de lo correcto, de la justicia. Son una misma cosa. El coraje surge del deseo de actuar como es debido, de construir una sociedad justa. Brota del anhelo de ser un excelente ser humano. Si hemos decidido hacer el bien, no solo para nuestro beneficio, sino para el de toda la humanidad, debemos tener coraje. En él reside la fuerza para realizar acciones concretas en pro de ese ideal. Tal vez sean acciones que no llamen la atención, pero que tendrán el fulgor resplandeciente del bien. Impedir las agresiones físicas entre alumnos de las escuelas es también un acto de coraje. Enfrentar la adversidad y superar las circunstancias más duras es, del mismo modo, prueba de valentía. Pero también lo es tratar de vivir con decencia y honestidad día tras día. En cambio, la gente desaprensiva e indolente, con una existencia completamente desviada, ha llegado a ese punto lamentable por carecer del coraje para enfrentar los desafíos de la vida cotidiana, dentro de nuestro ámbito familiar o cuando estamos con nuestros amigos. Es importante que manifestemos claramente nuestra opinión para que todas las situaciones se resuelvan de la mejor manera. Cuando estamos dispuestos a seguir ese rumbo y a ayudar a los demás a que hagan otro tanto, estamos dando muestras admirables de coraje. No tiene la menor importancia lo que piensen los demás. Por favor, actúen siempre de acuerdo con lo que creen correcto. Si pueden poner en acción ese coraje, tendrán en sus manos un arma de infinito poder. En el budismo llamamos bodhisattvas o budas a las personas que poseen esa clase de temple. Las bravatas temerarias no son reflejo de coraje. Kanazawa. Muchas veces confundimos el valor con la actitud temeraria de aquellos que se lanzan al peligro o realizan actos heroicos que la mayoría de la gente no se anima a realizar. Pero no estamos hablando de ese tipo de arrojo, ¿no es cierto? Itakura. Y también se piensa que saber pelear bien significa tener coraje. En la televisión, las historietas y los videojuegos, los héroes son, por lo general, los que demuelen a sus enemigos. Eso no es más que violencia física y brutalidad. Presidente Ikeda. En efecto, tales cosas no tienen nada que ver con el coraje del que estamos hablando. Esas bravatas temerarias no son más que exhibicionismo y lucimiento personal que no dejan nada positivo en los demás. Son lamentables muestras de una arrogancia sin sentido. Itakura. Pienso que eso se puede aplicar a muchos políticos también. Presidente Ikeda. Todas esas exhibiciones de supuesto arrojo pueden impresionar como actos de coraje. Sin embargo, no tienen ningún sustento moral. No son otra cosa que actitudes brutales y salvajes. Jamás encontraremos en esas actitudes nada que demuestre inteligencia o consideración por los demás.
carecen del menor espíritu de cooperación, que es algo fundamental para todos los seres humanos. No existe nada más alejado de los verdaderos ideales por los que deberíamos luchar. Itácura. Pienso que involucrarse en una riña sin pensarlo dos veces es otra muestra de temeridad absurda. Pero por otro lado, creo que tampoco tenemos que dejar que las posibles consecuencias de nuestros actos nos obsesionen de tal manera que nos impidan hacer cualquier cosa y nos volvamos cobardes. Presidente Ikeda. Podríamos afirmar que el coraje se encuentra en cualquier área del quehacer humano. Está, por ejemplo, el que se necesita para tomar parte de una aventura o para desarrollar en algún deporte. Pero ese no es más que un aspecto del coraje. Hay otra clase de coraje que es mucho más importante, el que se precisa para vivir correctamente la vida de todos los días, para estudiar seriamente, para forjar y mantener sólidas relaciones de amistad. Bien podemos llamarlo también perseverancia, esa actitud que guía nuestra existencia por un camino auténtico. Es muy posible que ese coraje no sea llamativo o notorio en absoluto, pero es en verdad el más importante de todos. Karazawa. Un tipo de coraje que no es notorio. Voy a recordar muy bien esa frase. Creo que significa que debemos aspirar a ese coraje que precisamente no es notorio. La cobardía es la verdadera naturaleza de los opresores. Presidente Ikeda. No siempre la gente que brilla y se destaca, que aparentemente tiene logros impresionantes en todo lo que hace, es gente con coraje. Por supuesto, ni siquiera es necesario decir que la guerra y la opresión son en absoluto actos de coraje, sino de cobardía. El auténtico coraje significa emprender actividades sensatas, justas y beneficiosas para todos. Es aquel que demostramos cuando vivimos con honestidad y tesón. El coraje sano, resuelto y firme representa la cualidad más preciosa de todas. Los que carecen de coraje roban, oprimen a los demás, matan, ponen en peligro la vida de la gente con armas, generan guerras. Esos individuos perpetran actos tan execrables porque son cobardes y desconocen absolutamente lo que significa el coraje. ¡Qué terriblemente peligrosa es la cobardía! Itácura. Cuando todo el Japón aprobaba la escalada militarista, los presidentes fundadores de la Soka Gakkai, Tsunesaburo Makiguchi y Yosei Toda, se negaron firmemente a dejarse arrastrar por los demás, enfrentaron a las autoridades y con gran valentía las exhortaron a que retomaran la senda de la paz y la libertad. Dejaron oír su justo clamor por todo aquello que creían verdadero. Creo que esa fue una muestra de inmenso coraje. Presidente Ikeda. Sin embargo, en ese momento los acusaron de traidores, los encerraron en la cárcel y los tildaron de cobardes, porque se oponían a la guerra. Fue una época demencial, y mucho me temo que hoy estamos asistiendo a un resurgimiento de esa tendencia insensata en el Japón. Itakura. Es verdad. Los medios propagan las mentiras más absurdas y nadie hace nada para detenerlos. Constantemente se atropellan los derechos humanos, sin el menor escrúpulo. La falsedad y la mentira están en todos lados y se las vende y promociona descaradamente como si nada. Creo que nuestra sociedad se ha convertido en algo completamente distorsionada. Pero como todo el mundo está tan acostumbrado a vivir en un ambiente así, es difícil darse realmente cuenta de la situación. Kanazawa. Así sucedía en la época del fascismo del Japón. Hasta aquí dejamos la lectura por el día de hoy. Espero que sea de su interés. Y bueno, el tema del coraje todavía va a seguir desarrollándose en los audios posteriores, así que es recomendable que todavía no saltemos a conclusiones definitivas respecto de lo que está tratando de decir el texto, ¿ok?
Avanzamos luego entonces con Coraje y Misericordia, las dos caras de una misma moneda. Muchas gracias por su atención, un gran abrazo y cariños para todos.